Traumatismos del aparato genitourinario. En este video abarcaremos diagnóstico y tratamiento en urgencias, lesiones renales, lesiones de uréter, vesicales, uretrales, de pene, escroto y testículos. Diagnóstico y tratamiento en urgencias. Aproximadamente un 10% de las lesiones que se ven en el área de urgencias están relacionadas con el aparato genitourinario. Estas son lesiones sutiles, de difícil diagnóstico, pero que pueden llegar a ser mortales. Por eso es muy importante identificarlas y darles un tratamiento a tiempo. El protocolo es el mismo A, B, C, D, E de cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en la parte de la E, que significa en exponer a las lesiones del paciente. Todo esto con el objetivo de realizar una correcta inspección, algo detallado, que nos permita investigar y de orientarnos hacia alguna lesión. Por ejemplo, cuando hay contusiones y hematomas en el abdomen o en la zona pélvica, podemos sospechar que hay lesiones profundas con algún sangrado. O por ejemplo, cuando hay fracturas de costillas inferiores, podríamos intuir que hay una lesión renal. También, cuando hay abdomen agudo, podría estar relacionado con la ruptura de alguna víscera hueca y que en el peritoneo se encuentre contenido hemático, urinario o fecaloide. Es importante que dentro de lo que nos lo permitan las posibilidades de las circunstancias se realice una anamnesis buscando el mecanismo de lesión. Todo esto para tener una mejor idea y un mejor panorama de qué es lo que sucedió y cómo ayudar a ese paciente. Dentro de las exploraciones especiales que vamos a realizar está el sondaje y evaluación de la lesión. La evaluación de la lesión la vamos a realizar con diversos estudios diagnósticos que mencionaremos a continuación. Sin embargo, el sondaje es algo que se tiene que realizar en todo paciente que llega a urgencias. Claro que cuando hay sangre en el meato de nuestro paciente podemos sospechar que hay una lesión en esa región, por lo tanto no podemos dañar más esos tejidos metiendo una sonda. Así que en estos casos se tiene que realizar una uretrografía retrógrada para valorar la condición de nuestro paciente. Sin embargo, se coloca la sonda y todo esto tiene el objetivo de definir si hay o no hematuria, micro o macroscópica, ya que esto nos va a permitir saber si se tienen que realizar otros estudios o si se tiene que llevar el paciente a quirófano o si se tiene que remitir con el urólogo. Más adelante hablaremos sobre los algoritmos. La tomografía axial computarizada es un muy buen estudio que nos va a permitir definir el tamaño de un hematoma, descubrir si hay laceraciones, si hay extravasaciones, si hay lesiones arteriales o algún otro tipo de lesión. Sin embargo, este estudio no se puede realizar en pacientes que están hemodinámicamente inestables. Uno más es la cistografía retrógrada. En este se introducen 300 mililitros en la vejiga del paciente para que ésta se expanda. Se toma una radiografía y posteriormente al vaciado se toma una segunda radiografía. Esto es con el objetivo de ver si hay una lesión vesical o si hay hematomas pélvicos circundantes. La uretrografía retrógrada la habíamos mencionado hace rato. Es la que se realiza en caso de que haya sangre en el meato. Por ejemplo, en una lesión en silla de montar, vamos a encontrar que hay una uretra lastimada, principalmente en la región próstato-membranosa. Y esto lo vamos a identificar cuando se coloquen 20 mililitros de material de contraste dentro de la uretra del paciente y se tome una radiografía. La arteriografía también es un estudio con medio de contraste que nos va a permitir valorar cómo se encuentra el parénquima renal y también su vasculatura. Cuando hay una hemorragia persistente en la que aún no se encuentra el origen, este es un muy buen estudio que nos podría ayudar. La urografía intravenosa consiste en inyectarle al paciente 2 mililitros por kilogramo de solución de manera intravenosa para que ésta sea purificada y ya cuando se encuentra a nivel renal se toman las radiografías para ver cómo se encuentran los uréteres principalmente y los cálices renales. La citoscopía es otro estudio que consiste en introducir un citoscopio por la uretra para que llegue hasta la vejiga y se pueda ver cómo está por dentro todo ese tejido. También
podríamos utilizar un ultrasonido abdominal. Sin embargo, este es un estudio operador dependiente y ya no es tan utilizado en la actualidad. Todo lo anterior lo vamos a realizar en búsqueda de la estratificación, que significa saber qué tan extensa es la lesión de mi paciente y cómo voy a actuar a continuación. Podemos tener traumatismos cerrados o traumatismos penetrantes. En el traumatismo cerrado se resume todo lo que comentamos anteriormente. Investigamos si se puede o no colocar una sonda Foley o si vamos a realizar una uretrografía retrógrada, si hay o no hematuria y si esta es micro o macroscópica. Con todos estos análisis vamos a identificar si nuestro paciente se queda en observación, si se realizan más estudios o si se tiene que remitir inmediatamente a urología. Por otro lado, cuando hay una lesión penetrante, el punto clave inicial es definir si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable. Cuando no está estable, es un paciente que tiene que ir a quirófano urgentemente para que puedan restablecerlo. Cuando es una hemodinámica estable la que tiene el paciente, entonces vamos a ver en qué nivel se encuentra su lesión. Puede ser en el tórax, espalda, abdomen, en el área suprapúbica, en el pene o en el escroto. Cuando se encuentra en el área suprapúbica o todavía más arriba, realizaremos una tomografía y así sabemos si el paciente se queda en observación o si se remite a urología. Cuando son lesiones en pene y escroto, la remisión al servicio de urología no se queda a consideración, es algo necesario. Y en caso del pene es importante no olvidar hacer una uretrografía retrógrada. Sí. Las lesiones renales son las más comunes del aparato urinario. A pesar de que el riñón está protegido por músculos, costillas y vísceras, las costillas y las apófisis transversas de las vértebras pueden penetrar el parénquima renal o su vasculatura. También cabe mencionar que un riñón patológico, como hidronefrosis o tumores renales, pueden romperse con mayor facilidad e incluso en un trauma leve. Okay. En su etiología, sabemos que existen dos tipos, el trauma cerrado y las lesiones penetrantes. El trauma cerrado es aquel que afecta de manera directa al abdomen, fosa renal y la espalda. Es el cual ocupa el 80 al 85% de las lesiones renales. La causa de este puede ser choque de vehículos que lleve a un buen golpe. Las lesiones penetrantes son aquellas causadas por objetos que penetren debido a su velocidad o característica el sitio renal. Ejemplos de esto serían como armas de fuego, objetos punzocortantes, así como navajas o cuchillos. En la patología y su clasificación, como datos patológicos tempranos, podemos observar y concluir que el mecanismo de la lesión es mediante la fuerza transmitida del centro del impacto hacia el parénquima renal. En las lesiones por desaceleración rápida, como los choques automovilísticos o las caídas, el riñón se puede mover de arriba hacia abajo, que esto causa un estiramiento súbito del hilo renal y en ocasiones abulsión de este, debido a la velocidad. Entonces tenemos una clasificación de lesiones renales a la cual dicta que en grado 1, que es la lesión más común, podemos observar un hematoma subcapsular, de tamaño pequeño. En el grado 2 podemos observar, ahora en este, una laceración que afecta a la corteza renal, que es menor a 1 centímetro, y un hematoma perinéfrico de tamaño mediano o inclusive de tamaño chico. En el grado 3 podemos observar ya una laceración de mayor de 1 centímetro, que esta afecta ya no solo la corteza renal, sino también en la médula. En el grado 4 podemos observar que esta laceración ya aumenta de mayor tamaño, entonces ya no afecta sino la corteza y la médula, sino también puede afectar incluso el sistema colector. También encontrándose así como trombosis en arterias renales o como lesiones en los vasos sanguíneos. En el grado 5 podemos observar que se compromete ya
el riñón por varias lesiones de grado 4 y abulsión de los vasos sanguíneos, ya sea la arteria o la vena o la arteria y la vena. Los datos patológicos tardíos. En datos patológicos tardíos podemos encontrar que el urinoma son laceraciones que no se reparan, que pueden deberse a una extravasación urinaria, que esta es persistente y posteriormente genera problemas de masa perinéfrica grande, hidronefrosis y hasta abscesos. La hidronefrosis, causada por hematomas grandes y extravasación también, pueden producir fibrosis perinéfrica con el paso del tiempo, cubriendo la unión ureteropélvica, así devolviendo líquidos en contracorriente, acumulando en el riñón y provocando una hidronefrosis. En la fístula arteriovenosa, bueno, estas pueden ocurrir por heridas penetrantes, pero estas son raras. De cualquier manera, son de gran importancia. La hipertensión vascular renal, ¿ok? Bueno, esta se ve comprometida el flujo de sangre en el tejido, causante por una fibrosis circulante en la arteria que la constriñe y esta provoca una hipertensión por ende. Datos clínicos e indicaciones. Bueno, la hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, después de trauma abdominal, siempre indica lesión de vías urinarias. Es importante recalcar que ante lesiones punzocortantes o por arma de fuego en el sitio renal, siempre se debe descartar una lesión renal, haya o no haya hematuria. La hematuria no siempre está presente en lesiones vasculares renales. Esto es más común en traumas cerrados. El grado de lesión renal no siempre corresponde a la hematuria, puesto que en ocasiones la hematuria es macroscópica en lesiones menores y la hematuria leve en lesiones importantes. Miller y Mechanic en 1995 realizaron un estudio en más de 1800 lesiones renales por trauma y recomiendan que debe someterse a la evaluación radiológica a un paciente con hematuria macroscópica o microscópica y con choque, pero no en aquellos en que la hematuria microscópica sin choque. Ok, de síntomas y signos, siempre hay evidencia de trauma abdominal en realidad. El dolor puede localizarse en fosa renal y abdomen, pero hay que estar muy atentos, porque una víscera abdominal rota o fractura pélvica da el mismo cuadro y oscurece la presencia de una lesión renal. La hemorragia retroperitoneal puede causar distensión abdominal, íleos, náuseas y vómitos. Al principio se pueden obtener signos de choque, pues la hemorragia puede ser severa. A menudo se observa equimosis en la fosa renal. También es frecuente la fractura de costillas inferiores y a la palpación datos de irritación peritoneal. La esterificación, antes descrita, puede iniciarse con una tomografía abdominal, pues es el mejor método para la esterificación ya que define laceraciones, la extensión de la hematuria, del hematoma y delimita lesiones a órganos adyacentes. La arteriografía define lesiones arteriales y parenquimatosas y la trombosis es probable cuando en el estudio de imagen no se visualice el riñón, así como podemos observar en la imagen inferior, la tomografía en la imagen superior. Como complicaciones, tenemos dos tempranas y tardías. La hemorragia quizá es la complicación inmediata más importante, la cual debe vigilarse el tamaño y la extensión de las masas palpables. En realidad la hemorragia cesa espontáneamente en el 85% en las que está presente. La extravasación puede llevar a lo que sería un urinoma, como habíamos visto anteriormente, lo que conduce a abscesos y una septicemia. En las complicaciones tardías puede haber hipertensión renal, hidronefrosis, fístulas, cálculos y pielonefritis. Es necesario que a los 3 meses se obtenga una urografía intravenosa o una tomografía para evaluar la cicatriz perinéfrica. Y el tratamiento, en cuanto a lo que sería el abordaje de urgencias, ya tratado anteriormente, pues sería lo que sería tratar el choque, hemorragia y una reanimación, uso correcto ABC. Hay otros dos, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento de las complicaciones. Uno antes del otro, el quirúrgico, en el cual abarca los dos tipos de lesiones,
la lesión cerrada y la lesión penetrante. La lesión cerrada, como ya hemos visto, abarca del 80 al 85% de las lesiones. Normalmente, al ser evaluadas, estas no necesitan de un abordaje quirúrgico, pero sin embargo, la lesión penetrante se tiene que explorar por cirugía y el 80% de estas necesita un abordaje quirúrgico. El tratamiento de las complicaciones, en el ejemplo de un urinoma y abscesos, es por lógica que este se debe tratar con un drenaje y después una observación. En cuanto a una hipertensión, se puede, se puede abordar por la reparación vascular o una nefrectomía, al igual que con una hidronefrosis. De igual manera, abordaje por reparación o por una nefrectomía. Vamos ahora con lesiones del uréter. Las lesiones del uréter son raras y se deben principalmente a dos causas, ya sea procedimientos quirúrgicos pélvicos o a lesiones, tanto por arma de fuego como punzocortantes. Dentro de las etiologías de las lesiones ureterales están la masa pélvica grande, carcinoma extenso, mala posición anatómica ureteral, trastornos inflamatorios pélvicos o ligadura accidental, y sea cual sea el mecanismo, nos lleva a una fibrosis reactiva, lesiones quirúrgicas incidentales, estenosis, daño por manipulación o daño por ureteroscopio. Las consecuencias de las lesiones ureterales van a depender de su causa y van desde una septicemia, daño renal grave con o sin hidronefrosis, estenosis o fibrosis reactiva, urinoma, fístula ureterovaginal, ureterocutánea, hasta una pielonefritis. Si hay presencia de peritonitis o íleo, nos va a estar hablando de una extravasación intraperitoneal. Del diagnóstico de la lesión ureteral va a depender de su causa. Para ello vamos a necesitar una historia clínica completa, un examen general de orina, una tomografía computarizada de abdomen, un ultrasonido renal y una uretrografía retrógrada. Dentro de los diagnósticos diferenciales está la obstrucción intestinal, la peritonitis posquirúrgica, el abdomen agudo y la pielonefritis. El tratamiento debe ser inmediato y debe ser a través de una reparación quirúrgica con drenado proximal de la nefrostomía. Lesiones vesicales, que estas son las lesiones de la vejiga que ocurren con más frecuencia debido a una fuerza externa y en ocasiones se van a relacionar con fracturas pélvicas, que estas son casi el 15% de los casos. Hablaremos ahora sobre su patogénesis y patología. La pelvis ósea tiene una función de cubrir y proteger bien a la vejiga, pero cuando ésta sufre una fractura, los fragmentos de esta pueden lesionar, incluso perforar la vejiga. Por lo general, estas perforaciones producen una ruptura extraperitoneal. Si la orina se infecta, las perforaciones vesicales extraperitoneales pueden producir un absceso pélvico profundo e inflamación pélvica considerable. En el dado caso, cuando la vejiga esté llena y haya un traumatismo, va a ocasionar una disrupción vesical intraperitoneal. En este caso, si la orina está estéril, no se puede llegar a no detectarse incluso hasta días. En los datos clínicos, casi siempre la fractura pélvica la va a acompañar a una ruptura vesical en el 90% de los casos. El diagnóstico de una fractura pélvica puede hacerse al principio en la sala de urgencias por una compresión lateral en la pelvis ósea, porque el sitio de la fractura muestra una crepitación articular y puede ser dolorosa la palpación. Como síntomas suele haber un antecedente de traumatismo en el hipogastrio, por lo general la lesión va a ser cerrada y es común que los pacientes no logren orinar, pero cuando ocurre la micción espontánea, por lo general está presente hematuria macroscópica. La mayoría de los pacientes se va a quejar de dolor pélvico o hipogástrico. En los datos de laboratorio, por lo general se necesita el sondaje en pacientes con traumatismo pélvico, pero este no debe hacerse si se observa una secreción ureteral, ya que esto va a indicar una lesión ureteral y va a requerirse una uretrografía antes del sondaje. Como datos radiográficos, debe realizarse primero una radiografía abdominal simple. En esta se va a confirmar las fracturas pélvicas. Puede llegar a haber brumosidad sobre el hipogastrio debido a la extravasación de sangre y orina.
Debe obtenerse también una tomografía para establecer si están presentes lesiones renales y uretrales. Para la realización de esta, la vejiga se debe llenar con 300 mililitros de medio de contraste y obtenerse una radiografía simple del hipogastrio. Debe permitirse que el medio de contraste se drene por completo y después tomar una segunda radiografía abdominal. La radiografía posterior al drenado es demasiado importante porque muestra áreas de extravasación extraperitoneal de sangre y orina que podrían omitirse en la radiografía con la vejiga llena. Con la extravasación intraperitoneal, el medio de contraste libre se visualiza en el abdomen, resaltando las asas intestinales. En la diapositiva de aquí puse una imagen en la que es importante aclarar algunos puntos para lograr identificar una lesión vesical. En la imagen de la derecha, con las flechas, tengo señalado el signo del resplandor solar, que es un signo de rotura vesical extraperitoneal en la cistografía. La extravasación del contraste hacia los tejidos blandos extraperitoneales y especialmente hacia el espacio prevesical de Retzius da un aspecto característico llamado en llamaradas o resplandor solar, que son las flechas verdes. En la flecha azul está señalando la fractura de rama iliopubiana derecha y la flecha amarilla está señalando la diástasis de la articulación sacroiliaca izquierda. Como complicaciones podremos tener dos escenarios posibles, en la que uno es el absceso peritoneal y la otra es la peritonitis. Incluso puede llegar a haber incontinencia parcial debido a la lesión vesical cuando la laceración se extiende al cuello de la vejiga, y la reparación meticulosa puede asegurar un control urinario normal. Como tratamiento, primordialmente debe tratarse el choque y la hemorragia. Posteriormente, todo el tratamiento es quirúrgico. Se deben usar suturas absorbibles, ácido poliglicólico o crónicas. Y primero que nada, se debe asegurar que el paciente tenga control urinario postquirúrgico. El pronóstico es apropiado. Si el tratamiento es apropiado, el pronóstico es excelente. La sonda de cistotomía suprapúbica puede retirarse en 10 días y por lo general el paciente puede orinar con normalidad. Los pacientes con laceraciones que se extienden al área del cuello de la vejiga pueden ser incontinentes de manera temporal, pero pueden recuperar el ganar control completo. En el momento de la secreción debe realizarse un uricultivo para determinar si la infección relacionada con la sonda requiere tratamiento adicional. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lesiones uretrales. Como generalidades, vamos a tener que son poco frecuentes, pero tienen mayor prevalencia en hombres. Estas van a ser ocasionadas por fractura de pelvis o caídas en silla de montar. Este tipo de fracturas va a ir desde una laceración hasta un corte transverso de la uretra. También hay que recordar que la uretra, la vamos a dividir anatómicamente en dos, que va a ser la uretra anterior y posterior. La uretra anterior va a estar delimitada por la porción bulbosa y la pendulosa, y la uretra posterior por la porción prostática y membranosa. La uretra posterior va a ser mayormente la porción de la uretra que mayormente se ve afectada en las fracturas pélvicas, ya que esta porción pasa a través del piso pélvico. Vamos a encontrar ciertos signos y síntomas ante la exploración física del paciente con fractura de la uretra. Nos puede referir dolor en hipogastrio y pelvis, que esto llama la atención porque podemos
eh, detectar un hematoma pélvico. El paciente nos va a referir incapacidad para orinar o nos va a referir hematuria, va a ser una hematuria macroscópica, o nos puede referir directamente sangrado en el meato uretral sin orina. El paciente va a referir dolor suprapúbico ante la palpación y es importante realizar una exploración rectal. ¿Por qué? Porque nos va a revelar un hematoma pélvico. En la exploración rectal vamos a ver que la próstata va a estar desplazada por el hematoma. Bueno, vamos a hacer uso para el diagnóstico de la radiografía para detectar principalmente la fractura de la pelvis ósea y la uretrografía, que nos va a mostrar el punto de lesión de la uretra y por donde podemos encontrar extravasación. Es importante resaltar que no se debe de realizar la uroscopía ni sondaje. ¿Por qué? Porque podemos perjudicar al paciente en lugar de ayudarlo, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Como les mencionaba, es importante no introducir nada por la uretra porque podemos aumentar el riesgo de complicaciones. Son 3 principales complicaciones, como es la estenosis, impotencia y la incontinencia. En el tratamiento del paciente con fractura de uretra, vamos a tener de primera instancia que el paciente con hemorragia hay que tratarlo rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es, si hay hemorragia, tratar de pararla para evitar un choque, estabilizarlo hemodinámicamente. Si tenemos un hematoma pélvico, hay que drenarlo. Hay que recordar que el aumento de la presión dentro de pelvis nos puede propiciar isquemia por presión a vasos importantes. Posterior a esto hay que hacer la reconstrucción de la uretra, pero va a ser posterior, durante los 3 meses posteriores a la fractura. Pero ¿por qué se tiene que hacer hasta los 3 meses o antes, según la evolución del paciente? No se puede realizar inmediatamente la realinación de la uretra porque podemos propiciar las complicaciones que ya mencionamos, es la estenosis, la impotencia y la incontinencia. Bueno, eso fue de uretra posterior. Ahora la uretra anterior va a tener una posición distal al diafragma urogenital, de igual forma que la lesión de la uretra posterior va a ser una lesión en silla de montar, y esta nos puede ocasionar una laceración y una contusión. De cierta manera es un poquito menos grave que de la uretra posterior, ya que la mayor parte no llega hasta un corte transverso. Esta puede ser por autoinstrumentación o instrumentación iatrogénica. De igual forma, los datos clínicos van a ser muy parecidos o iguales en cierta forma a las de uretra posterior. El paciente nos va a referir el antecedente de la caída, nos puede referir la hemorragia en el meato uretral, dolor en el perineo
o nosotros en la palpación, en la inspección rectal, podemos detectar el hematoma pélvico por el desplazamiento de la próstata o directamente sentir el hematoma. También se puede sentir, como lo vemos aquí en los signos, masa como sangre, que es importante, como ya les había mencionado, drenarla. En los laboratorios vamos a encontrar pérdida de sangre no excesiva, ya que esta, como les había mencionado, puede ser con una contusión o laceración. Y en la de uretra posterior va a ser una fractura completa. Entonces, en esta puede o no haber pérdida de sangre importante. Lo que sí es que los leucos los vamos a encontrar un poquito altos. Ya les voy a mencionar por qué. Y un método de diagnóstico, ya que vemos que es la uretrografía, para detectar el sitio de la lesión de la uretra. Las principales complicaciones de la lesión de la uretra anterior, como les mencioné, puede o no haber hemorragia importante. Esta va a ser del cuerpo esponjoso, pero las principales complicaciones va a ser septicemia y la infección debido a la acumulación de bacterias en esta porción. Recordemos que el orinar de cierta manera nos ayuda a eliminar ciertas bacterias, entonces la acumulación de estas nos puede propiciar una infección o llegar hasta una septicemia. Voy a hablar sobre las lesiones del pene. En cuanto a traumatismos, tenemos la disrupción de túnica albuginea, que es la fractura peniana. Esta puede ocurrir durante el coito. El paciente va a presentar dolor y hematoma alrededor de la zona. Este traumatismo es de corrección quirúrgica. También tenemos los anillos de obstrucción. Estos pueden causar gangrena y lesión uretral. Se tienen que retirar sin lesionar más y si no se retiran a tiempo pueden causar amputación y recolocación con microcirugía. También está el traumatismo total de piel, que es la separación. Este es causado por lesiones por maquinaria y aquí se debe de hacer un desbridamiento e injerto para preservar el órgano. En cuanto a diagnóstico por imagen, lo que nos va a ayudar va a ser la uretrografía y también nos va a sugerir daño uretral. En la primera imagen podemos ver la fractura del pene. En la segunda, pues el hematoma que ya habíamos comentado. Y en la tercera, la disrupción total de la piel. Seguimos con las lesiones del escroto. Aquí puede haber laceraciones superficiales como la primera imagen. Si esto sucede, se tienen que desbridar y cerrar de manera primaria. O también puede ocurrir un traumatismo cerrado. Aquí vamos a tener un hematoma local y equimosis alrededor del traumatismo. Este es de más fácil resolución. Y tenemos que cuidar que no haya ruptura testicular. También puede haber, como en el pene, desprendimiento total de piel. Esto también es causado por accidentes con maquinaria. Si los testículos y los cordones espermáticos están intactos, el desbridamiento va a ser quirúrgico. Luego se va a tener que reconstruir con un injerto de piel o un colgajón del muslo. Finalmente, las lesiones de los testículos. El más común va a ser el traumatismo cerrado de testículos. El paciente va a presentar dolor agudo, náusea y vómito.
También va a haber dolor a la palpación del hipogástreo, un hematoma alrededor de los testículos, y este va a ser diagnosticado a través de la ecografía, lo cual nos va a permitir delimitar la lesión. El tratamiento va a ser quirúrgico.